¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos al final de la semana. Esto toca viernes, es día 11 y tenemos por delante unos cuantos minutos que vamos a aprovechar para comentar la actualidad. Parece lógico que en días como los que vivimos tengamos que seguir la estela de la política internacional, de la invasión de Rusia y también de las consecuencias ya medibles en territorios que, aunque alejados geográficamente, estamos muy cerca de las realidades, como luego le contaremos partiendo de los titulares del periódico que ya leemos. Están con nosotros en el plato de Telemiño pues Javier Rey. Es un placer. ¿Qué tal, Javier? Igualmente, muy bien. Encantado. Es un placer también saludar a Antonio Vallejo. Un placer. Antonio. Muy bien. Encantado, supongo, por el hat-trick de Benzema. Sí, por supuesto, por supuesto. Ya sabes que es mi verdadera y única religión. No, tu única religión. Mi única religión, sí. Es el Real Madrid. Rezarías mucho, por lo tanto, en estos últimos días. Sí, prefiero menos emociones en general, pero bueno, ya. Si al final tienen ese resultado, pues no está mal, ¿no? José Antonio Fráez, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿y tú cómo viste la victoria del Madrid? ¿Cómo viste desde el otro lado del río? Pues la verdad, el partido no lo vi, porque tenía un compromiso y no pude verlo, pero me sorprendió cuando vi el resultado. Ahí está. La verdad, sí. Bueno, vamos a la lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia, efectivamente, ahí lo tienen, a las fuertes subidas de carburantes que lastran a las familias y a las empresas particulares, transportistas, negocios de todos los sectores económicos o incluso estaciones de servicio reportan gastos inasumibles y pérdidas que amenazan con llevarles al cierre. Por lo tanto, estamos viviendo una situación complicada. A eso unimos el dato del IPC que se ha conocido esta mañana, que por lo que a la provincia de Ourense respecta, está ya por encima del 8%. Bueno, en la fotonoticia, pues un triste suceso, un accidente de circulación, ahí lo tienen, un fallecido al despeñarse su camión, un vecino de Vilariño de Conso, de 61 años, falleció ayer al salirse de la vía el camión que conducía y despeñarse por un desnivel de una carretera local. En menos de una semana es la tercera víctima mortal registrada en accidentes con distintos vehículos en la provincia. Más temas, la Unión Europea ve difícil la alternativa al suministro de cereales desde Ucrania. Los ganaderos reclaman cualquier decisión que les ayude a conseguir abastecimiento. Y Vox entra por primera vez en un gobierno autonómico. Se trata del de Castilla y León, como ven ahí. El Partido Popular le cede la presidencia de las Cortes, una vicepresidencia y 3 consejerías. Listado ahora de los titulares dentro del epígrafe Más Noticias. El primero de ellos, la jueza envía a prisión al autor del tiroteo de Vilamarín, con 4 heridos. Los candidatos al PSOE de la ciudad no consiguieron unificar una lista. El alcalde de Nogueira y 2 de sus ediles formalizan hoy su dimisión. Y por último, el Partido Popular denuncia 12 contratos sanitarios del Gobierno central durante la pandemia. En lo alto de la portada, pues una crónica que refiere un dato del año 1992. Se van a sorprender, como la mayoría lo hemos hecho al leer, pues una crónica, el día que Putin sirvió de camarero a un grupo de ourensanos. Lo dejamos ahí, tienen más datos en el periódico, tanto en la versión de papel como en la versión electrónica. Hoy con el periódico, ejemplar de la revista, Bryce González, música para contar historias mudas. Son los asuntos de este viernes, día 11 de marzo del 2022. Y vamos a entrar de lleno en el análisis de los asuntos que pesan en la actualidad. Una muy breve intervención previa pido a nuestros invitados hoy, porque lo dije al principio, hoy es viernes 11 de marzo. El 11 de marzo es una fecha que está marcada a fuego, no de este año evidentemente, en la historia de España, por cuanto se padeció el mayor de los ataques y atentados terroristas que vivió este país. Un pequeño recuerdo, una pequeña semblanza te pido a este 11M, Javier. Todos recordamos fechas como cuando fue el tema de las Torres Gemelas o en este caso el 11M aquí en Madrid. Son fechas que nos quedan grabadas y casi todo el mundo recordamos lo que estábamos haciendo aquel día. Y lo único que puedes hacer es que aquello que pasó podíamos haber sido cualquiera. O sea, yo, por ejemplo, ahora que voy en breve a estar trabajando en Madrid, podría haber cogido cualquier tren de esos y la verdad que la sinrazón y la falta de cordura de alguna gente puede destrozar a familias enteras durante toda su vida, ¿no? Y la verdad que lo único que podemos hacer es solidarizarnos, acordarnos de ellos y ayudarles en todo lo que podamos y seguir confiando en que cada vez podamos tener un mundo mejor
con la aportación de todos, pero la verdad que parece difícil hablar de esto en estos tiempos, ¿no? Antonio, aquel 11M. Sí, pues tanto del 11M como del 11 de septiembre en Nueva York, todos en aquel momento expresamos el deseo de que fuera la última vez, que sirviera de enseñanza, que todos aprendiéramos de que determinadas cosas no se podían hacer, de que determinadas bombas no se podían cargar, porque en fin, siempre hay locos que hacen, que las detonan finalmente. Pero yo creo que han pasado, ¿cuánto? 11 años, ¿verdad? Hemos aprendido bien poco, ¿eh? Tenemos ahora una bomba internacional en Ucrania que probablemente esté cebando bombas que estallarán en el futuro. No sabemos por qué, pero aquí habrá damnificados, habrá gente en la que, en fin, que desarrolle odios que finalmente se canalicen a otro tipo de acciones y que a lo mejor dentro de 4 o 5 años vemos algunas cosas que no somos capaces de relacionar con estos desastres que ahora vivimos, pero que tienen una relación muy directa, ¿verdad? Como con todos los desastres que hubo desde el 11 de septiembre en Nueva York, con las guerras ilegales, la guerra de Irak y todo esto. Al final alguien detona una bomba en Madrid que tiene mucho que ver con todo aquello, aunque eso no excluye la responsabilidad directa del criminal, ¿verdad? En fin, yo creo que no hemos aprendido nada y esto es lo que a mí más me sobrecoge 11 años después, ¿verdad? Aquel 11M, José Antonio. Sí, bueno, son sucesos extremadamente traumáticos y, por supuesto, claro, nos dejan huella, una sin razón, de que, pues, hasta no podemos decir, pueden evitarse, pues es complicado. La maldad es difícil evitarla y esta es la maldad extrema, ¿no? En fin, matar por matar, gente inocente, es un sinsentido, una sinrazón que desgraciadamente pues a veces pues pasa, ¿no? Y el mundo ya no es el mismo desde el 11 de septiembre. Sin duda, sin duda. España ya, la herida del 11M a lo mejor todavía no está del todo cicatrizada y bueno, y a ver cuándo cicatriza esta herida que todavía sangra a borbotones, que es la cuestión de la guerra en Ucrania, como también subrayaba Antonio Vallejo, cuyas consecuencias en lo humano estamos viendo todos los días y también en lo económico, que la globalización nos lleva a estar pues pendientes y preocupados por lo que pasa en sitios geográficamente, insisto, bastante lejanos, como es el caso de Ucrania, unos 4.000 kilómetros aproximadamente. Las fuertes subidas de los carburantes lastran a familias y empresas. Ojo, gasolina a 2 euros. Sí, yo lo puedo comprobar hace 2 días. Es decir, cuando íbamos precisamente a Madrid esta semana, pues con la mitad del depósito tuvimos que pagar 77 euros. Y decía, madre mía, cuando hace poco eran 50 o 50 y pocos. Y decía, esto ha venido para hacer un daño horrible a todos, porque incluso nuestra economía, que afortunadamente nos podemos permitir el lujo de llegar a fin de mes, nos va a afectar. Pero no quiero pensar a aquella gente que le cueste y mucho llegar a fin de mes, que literalmente no va a poder desplazarse. Y ya no digamos la consecuencia directa de camioneros o personas que tienen que, porque no queda otra posibilidad, trabajar con ese medio de vida que va evidentemente a repercutir de forma directa en los precios finales del consumidor, con lo cual va a repercutir en la vida de todos porque vamos a tener unos productos muchísimo más caros. Claro, las consecuencias, todo el mundo sabemos que la inflación genera consecuencias tremendamente tóxicas en la economía y por lo tanto el círculo vicioso va a ser horrible. Y pensar que todo esto es lo menos grave de lo que está pasando, porque al final lo más grave no deja de ser las miles de familias que están padeciendo un sufrimiento en forma de muerte o de lesiones o de lo que sea, ¿no? Entonces, claro, todo esto único te lleva a reflexionar el por qué hemos llegado a esta situación y qué es lo que se puede hacer. Y la desgracia, no voy a descubrir yo nada, evidentemente, es que muy poquito podemos hacer cuando el mundo funciona con esta mentalidad. Antonio. Sí, bueno, es complicado, es decir, ahora hay poco que hacer, pero siempre vamos tomando a lo largo de nuestra vida, en elecciones, etcétera, determinadas determinaciones, adoptando determinadas medidas o eligiendo determinadas cosas que llevan en una determinada dirección. Hoy es inconcebible que en un mundo global, como se está viendo, cuando todo está interrelacionado, el gas, pero también los flujos financieros, da igual que estés en Occidente como que estés en Oriente, y lo estamos viendo ahora,
es increíble que pueda haber mentalidades todavía militaristas que digan, bueno, quiero controlar estratégicamente no sé qué fronteras y yo no quiero que te expandas hasta aquí, porque estos que piensan con mentes militaristas y yo diría que criminales, mentes estratégicas, militaristas y criminales, no son tontos, saben perfectamente lo que hacen y saben que el desencadenante de todo esto es, en fin, una sucesión de hechos que pagan los ciudadanos al final. Y esto puede conllevar a más cosas, porque ahora empezamos a ver el sufrimiento en la economía. La economía no se ha recuperado de la pandemia y empieza a tener la debacle de la guerra. Y al final suele terminar en estallidos sociales, que por cierto, los poderosos, los que dominan el mundo, casi es lo único que entienden. Ya, pues es un lenguaje bastante... Es un lenguaje que la historia lo demuestra, es decir, cuando los abusos llegan a tal medida, porque esto, los intereses que se disputan en Ucrania no son los tuyos y los míos, son intereses estratégicos de grandes trus militaristas, de grandes trus económicos, de un lado y de otro. De un lado y de otro. Y Ucrania, en fin, yo leí un par de páginas muy interesantes que salieron estos días en La Región y que hablaba de las explicaciones estratégicas y geoestratégicas, militares e incluso económicas de la guerra de Ucrania. Y no es tan sencillo como que un tío tiene allí en el Kremlin, este señor Putin se vuelve loco. Es un poquito más complejo, un poquito más complejo, y se va cebando con otros mecanismos a lo largo de los años. Y siempre las víctimas son las mismas. Está claro que los intereses están muy por encima de nuestras capacidades, pero como dice el aserto, creo que asiático, dice, cuando dos elefantes se pelean, quien sufre es la hierba. Sí, y nosotros pero, en este caso somos la hierba. Pero ¿quiénes están financiando esto? Tú y yo, y Javier, y Fray, que pagamos 2 euros por la gasolina, de momento, y no sé cuánto más por el pan, y no sé cuánto más por el aceite, y ya veremos, ya veremos. Por eso digo que ojo, porque lo que entienden estos trus poderosos simplemente es cuando se les viene el mundo encima mediante revoluciones sociales. Y esto no, esperemos que no ocurra de forma muy inmediata, o al menos no ocurra aquí muy cerca, pero no está tan lejos. Fray. No hace mucho debatíamos sobre el salario mínimo, no sé si incrementaba. Sí. El poder adquisitivo ahora con esta subida de precios, esta inflación, pues en fin, baja considerablemente, ya no digamos la repercusión también en las empresas, en una economía que es interdependiente, pues claro, lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Con esta guerra, porque al final aquí los únicos inocentes es la población, ¿no? que sufre pues esos desvaríos de la geopolítica, digamos, de esta gente que no sufre, al final son ellos los que no sufren. No son desvaríos, Fray, no son desvaríos. No, son intereses concretos de acumulación de poder y de recursos y de dinero. Sí, eso es verdad, pero, en fin, para los que lo sufrimos, y más en el caso de los ucranianos, ¿no? Y ucranianas, pues son desvaríos. Otra cosa, efectivamente, sí que lo tienen muy bien pensado, es geopolítica, es estrategia, y al final ese tipo de estrategia tiene unas consecuencias, pues, en fin, de muerte, de sufrimiento, de desastre. Por eso yo le llamo desvarío. Y es economía, es la economía. No olvides que cuando después de la pandemia observamos que había una crisis del modelo de distribución, por la globalización creó una crisis importante de distribución porque, claro, había estrangulamientos. Algunos se hicieron más ricos de lo que eran, y con la pandemia también, y con la guerra también. Siempre, cuando hay grandes convulsiones, claro. Quedan las bolsas de la miseria a rebosar, pero también las bolsas de la riqueza. Evidentemente. Ya. Sí, Javier. Yo a veces pienso que le puede pasar a Pedro Sánchez a mayores, ¿no? Después de 102 años, bueno, una Pedro pandemia. Sánchez y a pero me refiero a administrar, como gobernante. Claro. Como gobernante, es decir, 102 años, una pandemia después de 102 años, un volcán después de 50 años. Ahora nos encontramos con una guerra en plena Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, parece ser que todo tipo de desastres están pasando estos últimos años
son realmente, vamos, que yo no doy crédito, francamente. Si me lo dicen hace 5 años no podría esperar vivir esta situación. Y a Churchill en su día, y bueno, a pero Eisenhower claro, en su día. hablamos después de 80 años. Es un puñetero caos. Bueno, da igual. Llevamos 80 años de razonable crecimiento económico, de razonable estabilidad en Europa, de razonables... bueno, en fin, y de repente esto parece que... y demuestra lo endeble que somos, ¿no? Y lo que hablábamos ante dos intereses. Efectivamente hay intereses económicos, pero yo me niego a justificar lo que está pasando por una cuestión de intereses económicos. Aquí tiene que haber una situación absolutamente injustificable de personas que se creen que están por encima de los demás, ¿no? Porque al final sí es cierto que nos damos cuenta de que efectivamente Ucrania está sufriendo, pero también muchas familias rusas, que probablemente sus soldados sean las personas más pobres de la sociedad y van a ir a la guerra porque van a morir allí. Es decir, al final sufren todos, pero siempre sufren los más humildes, fundamentalmente. Es que no son las familias, las familias rusas, el pueblo ruso, son los intereses estratégicos de las altas clases soviéticas o antiguamente soviéticas, de las clases dirigentes norteamericanas, de la industria del armamento, en fin, son muchas más cosas que no son las familias de uno y de otro lado, evidentemente. Las familias rusas, ucranianas o españolas, en distinto modo, son las víctimas. No, somos las víctimas, sí. Bueno, permítanme que hacemos un pequeño alto para la publicidad. Volvemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora. Segunda parte del programa. Hoy está con nosotros Javier Rey, también Antonio Vallejo y José Antonio Fraiz. Estábamos antes hablando de lo que le ha tocado o le toca lidiar a todo el mundo. Desde lo alto de las estructuras de los gobiernos a las familias que tienen que pagar el combustible a 2 euros y que tienen que pagar, pues por ejemplo, el gasóleo de calefacción, que 1.000 litros hace 2 años pagabas 500 euros y por 1.000 litros repostados ayer podías pagar 1.600 euros. Sí, sí, claro. Es todo. Estamos hablando de ojo cuidado, Estamos hablando de situaciones muy complejas que van al bolsillo. Pero por poner lo más elemental. Y lo que se quejaba el otro día Coren, de que no se descarta de que se cierren granjas. Claro, por de falta que haya de suministros, claro. Claro, ese es el problema. Pero bueno. La suerte es que es todo tan duro que a lo mejor no dura mucho. Esperemos. Yo lo que deseo es que se equivoquen todos los pronósticos. Eso es lo que deseo. Que hagan como pasó en buena parte de la pandemia. Yo escuchaba esta mañana al ministro de la Seguridad Social en una entrevista en la radio y decía, bueno, también hay que recordar, o sea, que hay que ver cómo va evolucionando esto, como dice en el fútbol el entrenador de Fraiz, hay que ir partido a partido, no es lo que dice Cholo Simeone. Sí, eso es lo que... Pues hay que recordar que los momentos duros de la pandemia, cuando la economía estaba hibernando y cuando había millones de trabajadores en ERTE, se decía que la tasa de paro iba a llegar al 25% y que la iba a superar a la tasa de paro en España. En estos momentos anda sobre el 12-13. O sea que, sí. O sea que vamos a esperar, ojalá que se equivoquen algunos, pero buena pinta no tiene. José Antonio, ¿crees que se van a equivocar? Buena pinta efectivamente no tiene. O estamos claro, es que estamos con el enfermo en la mesa de operaciones, estamos abriendo la barriga y voy yo y digo, no te preocupes, que esto ha de ser flato. Sí, la verdad es que no salimos de una porque la pandemia aún está ahí. Aún así se solucionan muchas cosas y las vacunas, desde luego, pues, en fin, cambiaron la situación. Que tampoco pensábamos hace 2 años. Efectivamente. Claro. Tampoco pensábamos hace 2 años que la comunidad internacional, esa que es tan mala para hacer determinadas cosas, es también a su vez tan buena como para organizarse y para combatir el virus. Sí, bueno, cuando hablas de la comunidad internacional... Le interrumpí. Sí. Interrumpía. No, y ya metiéndonos en esta otro escenario que nos está también tocando vivir, en principio va para largo. Lo que se dice que no tiene una solución, o no va a tener una solución tan rápida este conflicto. Esperemos que se resuelva. No, pero posiblemente la guerra
en fin, como el punto más virulento del conflicto, igual no es tan larga. O sea, que cesen los disparos, tú dices, que cesen los disparos aunque el conflicto continúe. El conflicto va a continuar, porque el conflicto, en fin, la guerra es una consecuencia de un conflicto mucho más profundo, ¿no? Pero, bueno, si para, digamos, esta erupción virulenta del conflicto, que es la guerra, pues a lo mejor, en fin, algunas cosas se atemperan, ¿no? Algunos problemas se atemperan, ¿no? Ya. Sí, pero en principio, por lo menos, Rusia se pensaba que en 2 días estaba zanjado. Llevamos ya, no sé, 15 días bueno, y esto sigue. No hay que olvidar que yo creo que las grandes potencias se sobreestiman su verdadero potencial, porque Estados Unidos se tiró 20 años haciendo el ridículo en Afganistán y ha salido por la puerta de atrás, ¿eh? O sea que no hay que olvidar eso, ¿eh? Y bueno, y para largo yo pienso que va porque, en fin, varios países, incluso España, siguen mandando armas. Eso quiere decir que, bueno, ahí va a haber una resistencia, es obvio, ¿no? De los ucranianos, están defendiendo ahí su país, con lo cual no parece que esto vaya para, o sea, una cuestión de 2 o 3 días y acabar, ¿no? Yo pienso que aún se está alimentando, no es que yo esté en contra de enviar armas, porque bueno, tienen derecho a defenderse, pero... En fin, estas cosas hay que verlas con cierta perspectiva y leer a los que saben, como te digo que estos días hubo 2 artículos interesantísimos en La Región, ¿no? Pero yo creo que al final hay que volver a un determinado escenario. Es decir, y Europa ayer dio algunos mensajes. Por ejemplo, Ucrania no está ni de lejos en los parámetros que pueden permitirle entrar en la comunidad. Bueno, eso es un paso, porque eso es lo que pretendía Rusia, no tanto que no entras en la comunidad como que no entras en la OTAN, entre otras cosas porque un país como Ucrania, en sus propias fronteras, en la OTAN, podía cuestionar sus intereses en Crimea, que son muy importantes, la salida al mar y intereses estratégicos y militares, ¿no? Si al final se descarta la entrada inmediata en la Comunidad Europea y por tanto la entrada en la OTAN y tal, algo puede empezar a reencauzarse, ¿no? Javier. Sí, madre, yo entiendo que Ucrania como país soberano podría decir lo que estimase oportuno. Cierto es que Rusia le pueda molestar, pero que a mí también me parece bastante poco edificante que un país no pueda tomar sus propias decisiones con total libertad. Dicho esto, evidentemente faltaría más. Este conflicto seguramente tiene unas raíces más profundas que a lo mejor en su momento se podrían haber atajado desde un punto de vista político, quizás. Yo no tengo las claves. Y lo único que puedo añadir es decir un poco más de lo mismo. Es decir, yo ojalá que esto acabe pronto. Yo ya me conformo con que no vaya a peor, porque claro, estamos hablando de que si durará mucho poco, ¿quién es capaz de descartar a estas alturas que esto no puede ir a peor, que un error de cálculo pueda hacer entrar a un conflicto más profundo, que en fin, que un detonante pueda todavía llevarnos a una situación más dramática? Ojalá que no, pero claro, es que el ojalá que no, lo que parecía que era imposible, yo a estas alturas de la película ya no me atrevo a decir nada. Es decir, ojalá que no, punto. Bueno, déjeme plantear un asunto, aprovechando que está hoy aquí Javier Rey, concejal del PSOE en el Concello de Ourense, y también Antonio Vallejo, que es una persona que en relación al PSOE local y provincial pues tiene muchas claves y tiene mucha información y tiene también mucha experiencia, por lo menos tienes experiencia. Bueno, yo no es que tenga experiencia ni claves. Experiencia, si lo cambias por años... Bueno, pues vale. Voy a plantear una cuestión relacionada con la, no sé si llamarle crisis, que vive el PSOE en la ciudad, pero bueno, sí hay escenas de tensión ante lo que va a ser el proceso de este fin de semana de elegir, digamos que a la nueva cabeza visible del PSOE. Por un lado el señor Rúas y por otro lado Natalia, José Rúas y Natalia. Y entonces, como están ellos dos ahí, pues vamos a empezar la conversación por José Antonio Fraiz para ver hasta qué punto puede estar él preocupado o absolutamente despreocupado, como yo creo que hay muchísima gente en esta ciudad, sobre este lío o sobre estos líos internos a los que son tan aficionados los partidos políticos, por no poner solamente el dedo en la llaga en la sede socialista. Despreocupado total, porque en fin, esto yo ya ni le llamaría crisis, con lo que estamos hablando, en fin, con los problemas que hay. Sí. A mí me parece que es un proceso natural, ¿no? Pues oye, pues se presentan
más de un candidato, bueno, como en el caso de la universidad, ¿no? o en otros ámbitos, y no lo llamaría tan, vamos, crisis, pues oye, serán dos formas diferentes de plantear, ¿no? el cómo llevar el partido y se decidirá, ¿no? Me parece un proceso normal, ¿no? No le llamaría yo tampoco crisis el que no haya un consenso entre todos, ¿no? Hombre, lo ideal sería el consenso, pero yo no le llamo crisis porque haya más de una opción. Ya. Yo le digo crisis por lo que se gestiona, por cómo se gestiona y por la capacidad que tienen el propio PSOE de transmitir que dentro hay problemas. Me refiero a eso. No el que haya dos candidaturas, que a mí me parece muy bien, claro. Faltaría más. Sí. Bueno, Javier, si quieres vamos a publicidad. No, si no te apetece el tema, no, hacemos una segunda pasada a publicidad y los minutos que nos quedan hablamos de fútbol. No, yo siempre digo lo mismo. Hace un momento estábamos hablando de arreglar problemas con bombas y con tal, y aquí en el PSOE pues lo arreglamos votando, ¿no? Que yo creo que es bastante más edificante. A lo mejor excesivamente, porque llevamos ya votando, creo que es la cuarta vez en pocos meses, ¿no? Primero para votar los órganos de España, luego los de Galicia, luego de la provincia y ahora finalmente las diferentes ciudades. En todos los procesos hay evidentemente tensiones. Cierto es que mi forma de verlo particularmente siempre es no llegar a ver dos candidaturas, no por nada, sino porque al final el que gana, lo quieras o no, siempre tiene un cierto afán revanchista, nada deseable, pero que es humano, no todo el mundo en un colectivo piensa igual, y el que pierde pues queda herido, ¿no? En su orgullo, en su forma de ver las cosas. Y entonces lo ideal, evidentemente para mí es no llegar a esa situación, pero no digo en el PSOE, digo en cualquier orden de la vida y también en cualquier otro partido. Pero lo cierto es que una vez que tiene que ser, pues si hay que votar, se vota, y en todo caso quedan 24 horas, ojalá que hasta 24 horas pueda evitarse esa votación, y si no es posible, pues nada, se determinará como siempre, votando y ya está. Antonio. No es que si hay que votar, se vota, es que es lo saludable votar, ¿no? Es lo saludable, y luego explicaré por qué. Quiero decir que por primera vez en mucho tiempo acabo de escucharle a Freight la interpretación exacta de lo que son estos procesos de los partidos, tanto orgánicos como cuando son primarias para elegir candidatos que luego se presentan a las elecciones, ¿verdad? Y tiene que ver con la exigencia del artículo 6 de la Constitución, que dice que la estructura de los partidos tiene que ser, la estructura y el funcionamiento tiene que ser democrático. Y yo solo entiendo que la estructura democrática se configura votando las distintas alternativas internas, que pueden ser contradictorias o no, pero que pueden tener matices, da igual. Por cierto, debería ser así en todas partes. Eso que ocurre en el Partido Socialista, que se votan los órganos estatales, los órganos gallegos, los órganos provinciales y los órganos locales, que son las 4 elecciones que llevamos, eso es lo normal y lo que exige la Constitución. Lo anormal es la proclamación, ¿eh? Lo anormal es la proclamación. Y eso ocurre no solo, como decía Freight, en los partidos, sino en las organizaciones empresariales, en los sindicatos, etc. Repito, eso es lo normal. Yo hasta ahí no veo ningún problema. Que se aireen problemas, hombre, siempre hay alguien que se pone nervioso y que dice cosas inconvenientes. Tampoco es un mal mayor. Tampoco es un mal mayor pero yo creo que lo correcto en los partidos es que cumplan la Constitución y tengan una estructura y un funcionamiento democrático, y para eso hay que votar en todos los procedimientos internos y en todos los procedimientos de primarias para elegir los candidatos que le ofreces a la ciudadanía para constituir nada menos que los órganos de gobierno. Antonio, hay escalas de preocupaciones. Yo entiendo que dentro de los partidos puede haber esas escalas de preocupaciones. A mí lo que me llama la atención que esas preocupaciones, como también en cierto modo apuntaba José Antonio, esa escala de preocupaciones en nada coincide con las preocupaciones que tiene la sociedad a la que ellos aspiran a representar. Ya, y, pero, ahí me quedo. Yo no estoy tan seguro de eso. Pero no tienes por qué estarlo, Antonio, faltaría más. A mí como ciudadano me resulta más tranquilizador que un partido vote a que un partido proclame. Porque el que proclama, bueno, ahí hay algo raro. ¿Qué pasa? Hay una... ¿Te refieres a Pedro Sánchez?
no, Pedro Sánchez no, entre otras cosas, es mal ejemplo, porque no proclamó, tanto no proclamó que hasta se fue porque no estaba de acuerdo con una consigna general del partido, se fue y volvió y se presentó, como mandan los estatutos, a todos los procesos electorales. Bueno, tenemos que concluir el... Pero vamos, si quieres saber a quién me refería al futuro proclamado Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Pues tiempo tendremos de hablar de él, como hemos venido haciendo en estos últimos días, y le quedan todavía muchos preámbulos a Feijóo antes de que sea, como dices tú, entronizado en el Congreso de principios de abril. Quiero finalizar volviendo a una de las partes del programa y que valoren pues nuestros invitados hoy, ese gesto, ese pronto solidario, ese gesto que tenemos muchas veces de ayuda, a veces esporádico, a veces no perpetúa en el tiempo, pero bueno, hay algunas escenas, como un alcalde de Maceda que va a la furgoneta y se trae a tal. Es decir, ¿cómo valoráis ese gesto, ese pronto solidario, y si verdaderamente eso debería de estar un poquito más organizado en vez de que surja esa solidaridad a borbotones? Y eso sí, os pido un poquito de brevedad. José Antonio. Pues mira, frente a la maldad pues está la bondad, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo muy claro de alabar cómo la gente, como mucha gente, no se vuelca en la ayuda a los demás. Javier. A mí cualquier gesto me parece estupendo. De todas formas, a mí me gustan las cosas que sean organizadas porque dan mejor resultado y a lo mejor se busca menos el titular y mucho más la efectividad, que al final yo creo que es lo que realmente importa. Antonio. No, pues yo creo que lo urgente a veces no te permite esperar a la organización. Quiero decir que, bueno, está bien, hay que combinar ambas cosas, pero quiero decir, no, una iniciativa así improvisada, si es útil, pues yo la veo bien. Bueno, pasa buen fin de semana. Hasta la próxima, Javier. Un placer. Gracias, Antonio. Cuídate. Un placer. Venga, chao, José Antonio. Gracias, un placer. Hasta la próxima. Buen fin de semana a todos, amigos. Volvemos el lunes a comentar un ratito la actualidad. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.